Las luces del salón proyectaban sombras suaves sobre los muebles, creando un ambiente acogedor pero rutinario. Al llegar a casa, dejé las llaves en la pequeña bandeja de madera junto a la entrada, un gesto automático, casi mecánico. Mi esposo no estaba. Una reunión más en su interminable calendario. Sus ausencias ya no me provocaban tristeza ni enojo, solo una calma indiferente, como una hoja que flota sin rumbo en un lago quieto. Me dirigí al comedor, y al levantar mi bolso para guardarlo, algo cayó al suelo. Una pequeña nota, doblada con cuidado. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un recordatorio que yo misma había escrito y olvidado. Pero al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Hoy brillabas como nunca. Hay cosas que no siempre puedo decir en voz alta, pero que no puedo ignorar. Las palabras parecían vibrar entre mis dedos. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera estar observándome. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. Sabía perfectamente de quién era esa nota, aunque ninguna firma adornaba el papel. Intenté ignorar lo que sentía. La lavadora zumbaba en el fondo mientras me cambiaba de ropa, eligiendo un conjunto cómodo. Sin embargo, algo en mí se negaba a soltar la idea. La mirada de mi jefe esa mañana, esa pausa deliberada en sus palabras mientras me hablaba en su oficina, la manera en que su atención se centraba en mí más de lo necesario. Mi mente volvía al momento en que él llegó a liderar nuestra empresa. Desde el principio, su presencia había sido magnética. Su carisma y confianza llenaban cada rincón de la oficina. Era imposible no notar cómo sus ojos parecían encontrarme incluso en una sala llena de gente. Hasta ahora, siempre había mantenido todo dentro de los límites profesionales, pero esa nota era algo diferente. Mi teléfono vibró. El nombre de mi esposo iluminó la pantalla. Respondí con mi voz más natural, pero algo en el tono de su disculpa habitual por llegar tarde me molestó. Lo siento, amor, sé que últimamente no he estado mucho en casa, pero prometo compensarlo el fin de semana. Mis respuestas eran automáticas. No te preocupes, está bien. Descansa cuando llegues. Pero dentro de mí, una pregunta resonaba. ¿Por qué esta promesa, que una vez habría significado tanto para mí, ahora parecía vacía? Al colgar, decidí guardar la nota en un lugar seguro. No podía explicarlo, pero algo me decía que este pequeño pedazo de papel marcaría un antes y un después en mi vida. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, mirando al vacío, incapaz de retroceder. Esa noche, mientras me deslizaba entre las sábanas frías de nuestra cama, la idea de enfrentarme al día siguiente llenaba mi mente. No sabía cómo reaccionaría cuando lo viera, pero una cosa era segura: ya no sería la misma. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté temprano, preparando café mientras el sol apenas se asomaba por las ventanas. Mi esposo, todavía dormido, murmuraba algo entre sueños, completamente ajeno a mis pensamientos. Me detuve un momento frente al espejo mientras me arreglaba. Elegí un vestido discreto, pero ajustado, que acentuaba mi figura de manera sutil. Un toque de perfume en el cuello y las muñecas completó el ritual, un detalle insignificante para cualquiera, pero que para mí se sentía como un mensaje codificado. Cuando llegué a la oficina, todo seguía su curso habitual. El murmullo de conversaciones en los pasillos, el sonido de teclados llenando el espacio, el aroma a café recién hecho. Sin embargo, mi atención estaba en otra parte. Mi mirada buscaba, de manera casi involuntaria, la figura de mi jefe. Lo vi en su oficina, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. Su postura relajada y la intensidad de su expresión me provocaron una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Poco después, su asistente se acercó a mi escritorio. «¿Quiere verte en su oficina, ahora mismo?» Asentí con calma, aunque podía sentir cómo mi corazón aceleraba el ritmo. Recogí una carpeta con informes, utilizando eso como excusa para justificar mi presencia. Cuando entré, él levantó la vista y me dedicó una sonrisa que parecía capaz de desarmar cualquier defensa. Cerró la puerta tras de mí con un gesto deliberado, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. «¿Cómo estás esta mañana?», preguntó, su tono casual, pero con un matiz que sugería algo más. «Bien, gracias. ¿Y usted?», respondí, manteniendo la compostura. Mi voz sonó firme, pero mi mente iba a toda velocidad, analizando cada palabra, cada movimiento. No puedo quejarme, aunque tengo algo en mente desde ayer. Su mirada se fijó en mí, intensa y directa. Sentí que mis manos apretaban la carpeta con más fuerza de la necesaria. «¿De qué se trata?», pregunté, intentando mantener el tono profesional. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. La distancia entre nosotros se redujo, y su voz bajó un tono, volviéndose más íntima. «Tú.
Eres lo único en lo que he podido pensar. El aire pareció volverse más pesado. Por un momento, me quedé sin palabras, atrapada entre el impulso de rechazar lo que estaba sucediendo y la atracción innegable que me hacía querer quedarme. Esto no es apropiado, logré decir, pero incluso para mí, mis palabras sonaron débiles. Él se levantó de su silla, caminando lentamente alrededor del escritorio hasta estar a solo unos pasos de mí. No intentó tocarme, pero su proximidad era suficiente para hacer que mi pulso se acelerara. No puedo evitarlo. Hay algo en ti que me desarma, que me hace querer cruzar límites que nunca antes habría considerado. Pero no quiero presionarte. Su tono era calmado, pero cargado de emociones. En ese momento, un sonido del pasillo nos hizo retroceder. Un golpe en la puerta rompió la burbuja de tensión que se había formado. Me giré rápidamente, asegurándome de que mi expresión no delatara nada. Cuando uno de los compañeros de trabajo entró con unos documentos, ambos volvimos a nuestros roles habituales, como si nada hubiera pasado. Salí de su oficina con las piernas temblando. Mi mente estaba nublada, una tormenta de emociones contradictorias. Quería alejarme, olvidar lo que había sucedido, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en su voz, en la manera en que me miraba. Cada paso que daba de regreso a mi escritorio sentía que me alejaba de la persona que había sido. Al final del día, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, lo vi desde lejos. Su mirada me encontró, y aunque no hubo palabras, supe que esto apenas comenzaba. La noche después de aquel encuentro fue inquieta. Me acosté junto a mi esposo, escuchando su respiración tranquila, mientras mi mente revivía cada detalle de la conversación con mi jefe. Su voz, su cercanía, la intensidad de sus palabras, todo quedaba grabado como un eco en mi interior. Cerraba los ojos, intentando calmarme, pero solo podía imaginar cómo sería verlo al día siguiente. La mañana llegó más rápido de lo que esperaba, y al entrar en la oficina sentí un peso invisible en el aire. Cada vez que lo veía en la distancia, mi corazón latía más rápido. Pero él parecía haber vuelto a su papel habitual, profesional, distante, como si nada hubiera pasado. Por un momento, pensé que tal vez había exagerado la intensidad de lo ocurrido. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Hasta que, al mediodía, su asistente volvió a acercarse a mi escritorio. Te espera en el estacionamiento. Quiere que lo acompañes a una reunión fuera de la oficina. Intenté mantener la calma mientras recogía mis cosas. El hecho de que fuera una solicitud informal, sin una reunión previamente programada, me ponía nerviosa. Cuando llegué al estacionamiento, lo vi apoyado contra su auto, con una sonrisa relajada y sus gafas de sol reflejando la luz de la tarde. Espero que no te importe un cambio de planes, dijo mientras abría la puerta del copiloto para mí. El trayecto comenzó con una charla ligera sobre el proyecto que supuestamente íbamos a discutir, pero poco a poco, la conversación se desvió hacia temas más personales. Me preguntó sobre mi vida fuera del trabajo, mis intereses, incluso sobre mis sueños cuando era más joven. Había algo en su tono, en la manera en que escuchaba cada palabra, que me hacía sentir única, como si en ese momento yo fuera su única preocupación. ¿Alguna vez te has sentido atrapada?, preguntó de repente, mientras conducía por una carretera menos transitada. La pregunta me tomó por sorpresa, pero no pude evitar responder con sinceridad. Creo que todos lo hemos sentido en algún momento. La rutina, las expectativas, a veces parece que no hay espacio para ser uno mismo. Exacto. Su mirada permanecía fija en la carretera, pero había algo en su voz que revelaba más de lo que decía. A veces siento que vivimos vidas que no elegimos realmente, solo las aceptamos porque son cómodas. Quise responder, pero sus palabras resonaron demasiado cerca de lo que yo misma sentía. Miré por la ventana, evitando que mis pensamientos fueran demasiado evidentes. Finalmente, llegamos a un pequeño café al aire libre, alejado del bullicio de la ciudad. Era un lugar tranquilo, casi escondido, que parecía diseñado para conversaciones privadas. Nos sentamos en una mesa cerca de una ventana, desde donde se veía un jardín lleno de flores. La conversación continuó fluyendo, aunque ahora había una tensión palpable en el aire. Cuando el camarero se alejó tras tomar nuestra orden, él se inclinó ligeramente hacia adelante. No voy a disculparme por lo que dije ayer, murmuró, mirándome directamente a los ojos. Sé que es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento. Intenté mantener la compostura, pero su sinceridad era desconcertante. Por un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, dejando solo nuestras miradas conectadas. Esto es peligroso, susurré, sin saber si intentaba convencerlo a él o a mí misma. Lo sé, pero algunas cosas valen el riesgo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado.
Sentí que estaba al borde de un precipicio, sin saber si debía dar el salto o retroceder. Pero una parte de mí ya sabía la respuesta. De regreso al trabajo, el ambiente parecía haber cambiado. Cada cruce de miradas, cada gesto compartido llevaba consigo un peso que solo nosotros entendíamos. Sabía que esto no debía continuar, pero también sabía que no sería capaz de detenerlo. Esa noche, al volver a casa, mi esposo me recibió con su habitual sonrisa cansada. Me habló sobre su día, sobre una posible promoción en su empresa, pero yo apenas podía concentrarme. La distancia entre nosotros, que antes había sido invisible, ahora era un abismo que parecía imposible de cruzar. Mientras él hablaba, yo pensaba en mi jefe, en sus palabras, en la manera en que me hacía sentir viva, deseada, comprendida. Y aunque me odiaba por ello, no podía evitar desear volver a verlo. Era un sábado tranquilo, uno de esos días en los que la rutina parecía detenerse. Mi esposo estaba en el trabajo, como de costumbre, y yo había decidido pasar la mañana en el jardín. Había algo terapéutico en mover macetas, podar las hojas y reorganizar las flores bajo la sombra. Era mi pequeño refugio, un rincón donde podía perderme en mis pensamientos y desconectarme de todo lo demás. El sol comenzaba a calentar más de lo esperado, pero eso no me detuvo. Había colocado un viejo sombrero de paja sobre mi cabeza y unas guantes de jardinería que ya tenían marcas de varios días como este. Me incliné para extender un largo tramo de manguera, asegurándome de que el agua alcanzara todos los rincones del jardín. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido metálico, profundo y ronco, interrumpió la calma. Su motocicleta. Había algo inconfundible en el sonido del motor, pero ese día parecía aún más fuerte, más vibrante. Me giré justo a tiempo para verlo entrar al camino de mi casa, avanzando directo hacia el jardín. Su figura, imponente bajo el casco, me provocó una punzada de sorpresa y algo más que no podía definir. No me había dado cuenta de lo cerca que estaba hasta que sus ruedas casi pasaron sobre la manguera que acababa de colocar. Grité, levantando una mano instintivamente. ¡Cuidado! Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, con una mezcla de pánico y frustración. Él no pareció escucharme. Continuó avanzando, reduciendo la velocidad pero sin detenerse, hasta que finalmente apagó el motor justo a unos metros de donde estaba. Me quedé inmóvil por un momento, el corazón acelerado tanto por la sorpresa como por su repentina presencia. ¿Te asusté?, dijo, quitándose el casco con un movimiento rápido y dejando al descubierto su rostro, donde una sonrisa socarrona se dibujaba. Más bien, casi arruinas mi jardín, respondí, intentando mantener la compostura. Me quité los guantes y los dejé caer sobre una mesa cercana. Mis manos estaban ligeramente temblorosas, pero él no lo notó, o tal vez sí. Se bajó de la moto y caminó hacia mí con una confianza que parecía llenar el espacio. Sus botas dejaron marcas en el suelo húmedo, y la proximidad hizo que mi respiración se volviera más pesada. No pensé que estuvieras tan concentrada. Estaba seguro de que me escucharías desde que entré, comentó, su voz calmada pero con un toque de diversión que me hacía sentir vulnerable. Quizás porque estaba ocupada con algo importante, dije, señalando las macetas que aún no había terminado de mover. Intenté sonar casual, pero la forma en que me miraba hacía que mi corazón latiera con fuerza. Se inclinó ligeramente, recogiendo uno de los guantes que había dejado sobre la mesa. Lo examinó con curiosidad, como si el simple objeto tuviera algún significado especial. ¿Esto es lo que haces cuando tienes un día libre?, preguntó, devolviendo el guante mientras sus dedos rozaban los míos por un breve instante. Ese contacto, aunque insignificante, envió un escalofrío por mi columna. Me obligué a desviar la mirada y volví a centrarme en las plantas, como si reorganizar un par de hojas pudiera devolverme el control de la situación. Es relajante, respondí finalmente. Y útil, a diferencia de entrar en una propiedad ajena a toda velocidad. ¿Ajenas?, repitió, fingiendo ofenderse. Pensé que ya me habías adoptado como parte de la casa. Lo miré por un instante, incapaz de contener una pequeña sonrisa que se escapó antes de que pudiera evitarlo. Había algo desarmante en su manera de hablar, en la facilidad con la que encontraba el equilibrio entre la broma y la seriedad. Tal vez deberías pedir permiso antes de entrar la próxima vez, dije, intentando mantener un tono firme. Lo tendré en cuenta. Su sonrisa se amplió, y por un momento, el silencio entre nosotros habló más que cualquier palabra. Antes de que pudiera responder, sacó una pequeña caja de herramientas de la parte trasera de la moto y la colocó sobre la mesa. Vine a ayudarte. No puedes cargar esas macetas tú sola todo el día. No supe qué decir. La línea entre la amabilidad y algo más parecía desdibujarse cada vez que estaba cerca de él.
Mientras lo veía inclinarse para recoger una de las macetas más pesadas, no pude evitar pensar en cómo su presencia hacía que mi mundo, tan cuidadosamente construido, empezara a tambalearse. La tarde avanzaba lentamente mientras él se movía con una naturalidad desconcertante en mi jardín. Lo observé desde un lado, fingiendo estar ocupada con las macetas más pequeñas, pero en realidad no podía apartar la vista de cómo levantaba las más grandes, acomodándolas con una facilidad que contrastaba con mi esfuerzo de horas. ¿Y dónde quieres que ponga esta?, preguntó, sosteniendo una planta de hibisco que parecía demasiado grande incluso para él. «Ay, bajo el árbol. Pero cuidado con las raíces, acabo de regarlas», dije, tratando de sonar casual. Se giró hacia mí, con una sonrisa ladeada que dejaba entrever un aire de desafío. Había algo en su forma de mirarme, una mezcla de complicidad y algo más profundo, algo que hacía que cada palabra suya pareciera cargada de significados ocultos. «¿Sabes? Nunca pensé que te interesara tanto el jardín». Dejó la planta en su lugar y se limpió las manos en sus jeans. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondí, sin pensar demasiado en las palabras. Al darme cuenta de cómo podían sonar, desvié la mirada rápidamente hacia una maceta cercana, esperando que no hubiera captado el doble sentido. Él, sin embargo, dio un paso más cerca, y su voz se volvió más suave, casi un susurro. «Tienes razón. Pero creo que me gustaría saber más». El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el viento rozando las hojas de los árboles. Intenté ignorar el calor que subía por mi cuello mientras apartaba otra maceta, pero sus ojos seguían sobre mí, como si buscaran una respuesta que no estaba preparada para darle. «Deberías irte ya. Has hecho suficiente por hoy», dije finalmente, mi voz más seria de lo que esperaba. Pero en lugar de alejarse, él se quedó donde estaba, cruzándose de brazos con una expresión que era una mezcla de curiosidad y desafío. «¿Estás segura de que quieres que me vaya?». Sus palabras parecían flotar en el aire, llenándolo de una tensión que era imposible ignorar. Por un momento, pensé en todas las razones por las que debía insistir. Pero antes de que pudiera decir algo más, él se acercó un paso más. «No tienes que decir nada», dijo, su tono ahora más bajo, más íntimo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí como sus labios rozaban los míos, suaves pero decididos. El mundo pareció detenerse por un instante, como si todo lo que existiera se hubiera reducido a ese momento, a ese contacto. Mi primera reacción fue retroceder, pero mi cuerpo no obedecía. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, despertó de golpe. El beso no fue largo, pero dejó una marca indeleble, como una chispa que encendía un fuego que no sabía cómo apagar. Cuando me aparté, sentí el calor en mi rostro y el peso de lo que acababa de suceder. «Esto no puede pasar», murmuré, aunque mi voz carecía de convicción. «Pero pasó», respondió él, sin moverse ni un centímetro. «Y creo que ambos sabemos que no será la última vez». Me quedé ahí, incapaz de encontrar las palabras para responder. Finalmente, él tomó su casco, lo colocó bajo su brazo y me dedicó una última mirada antes de volver a su motocicleta. El sonido del motor llenó el aire mientras se alejaba, dejándome sola en el jardín, con el corazón latiendo descontrolado y la mente inundada de preguntas para las que no tenía respuesta. Esa noche, al regresar a la casa, intenté seguir con la rutina de siempre. Mi esposo llegó tarde, como de costumbre, y se disculpó mientras cenábamos en silencio. Pero yo apenas podía escuchar sus palabras. Mi mente seguía atrapada en el jardín, en el momento que había cambiado todo. Sabía que lo correcto era olvidarlo, fingir que no había pasado nada. Pero una parte de mí, la misma que había respondido a su beso, sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. Los días que siguieron fueron una tormenta de emociones contenidas. En el trabajo, traté de mantenerme ocupada, evitando cualquier interacción innecesaria con él, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío recorrerme. No había palabras entre nosotros, pero el silencio era aún más elocuente. Era un juego peligroso, y ambos lo sabíamos. Una tarde, mientras revisaba algunos informes en mi escritorio, su asistente apareció con la misma naturalidad de siempre. «Quiere verte en su oficina. Ahora mismo». Mi estómago se tensó. Asentí sin decir nada, intentando mantener la calma mientras recogía mi cuaderno y bolígrafo. Al llegar, toqué la puerta con suavidad antes de entrar. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Su figura era imponente, y por un momento, la habitación pareció más pequeña. «Cierra la puerta, por favor», dijo sin girarse. Hice lo que pidió, y el leve clic del cerrojo resonó en el espacio. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que revelaba un conflicto interno. «Esto no puede continuar así»,
dijo, cruzando los brazos mientras me miraba fijamente. Es un riesgo para los dos. Estoy de acuerdo, respondí rápidamente, aunque sabía que mis palabras eran más una fachada que una verdad. ¿De verdad? Su tono era escéptico, como si pudiera ver a través de mí. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Porque yo no puedo dejar de pensar en ti. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cuaderno contra mi pecho. Cada palabra que decía hacía que mi determinación flaqueara. Sabía que debía mantenerme firme, pero todo en mí parecía estar buscando una excusa para ceder. No es correcto, murmuré, pero incluso para mí, mis palabras sonaban vacías. Lo sé, pero a veces lo correcto no es lo que necesitamos. El aire entre nosotros era denso, cargado de una tensión que parecía inevitable. Podía escuchar el ritmo acelerado de mi propio corazón mientras él daba otro paso. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Esto no puede seguir así, repetí, más para convencerme a mí misma que a él. Entonces dame una razón para detenerme, dijo, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. El sonido rompió el momento, y ambos dimos un paso atrás instintivamente. Me giré rápidamente hacia la puerta, agradeciendo la interrupción, aunque mi mente seguía atrapada en lo que acababa de suceder. Cuando el intruso se fue, él volvió a mirarme, pero esta vez con una expresión más contenida. Tal vez es mejor que regresemos al trabajo, dijo con un tono que intentaba ser profesional, aunque no podía ocultar del todo lo que sentía. Salí de su oficina con las piernas temblando. Caminé de regreso a mi escritorio, pero sabía que no podía concentrarme en nada más el resto del día. Cada palabra, cada gesto suyo seguía repitiéndose en mi mente, como un eco imposible de ignorar. Esa noche, en casa, mi esposo llegó temprano, algo poco común en él. Se notaba cansado pero de buen humor. Me habló sobre una reunión exitosa, sobre un nuevo proyecto que prometía buenos resultados. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otro lugar. O más bien, con alguien más. Cuando me acosté esa noche, el peso de lo que estaba haciendo comenzó a hundirse en mí. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba me acercaba más a un punto de no retorno. Pero la verdad era que una parte de mí no quería detenerse. Esa parte que se sentía viva, deseada, importante. No sabía qué iba a pasar después, pero sí sabía una cosa, esto estaba lejos de terminar. La mañana siguiente llegó con un peso que se sentía casi insoportable. Intenté enfocarme en la rutina, preparar café, desayunar en silencio con mi esposo, revisar el correo antes de salir de casa. Pero todo parecía vacío, como si cada acción fuera un eco distante de lo que realmente sucedía en mi mente. Al llegar al trabajo, el ambiente en la oficina estaba más animado de lo normal. Había murmullos sobre una reunión importante que tendríamos al final del día, pero todo eso era irrelevante para mí. Mi atención estaba en él. Cada vez que lo veía caminar por los pasillos, sentía esa familiar mezcla de nerviosismo y anticipación. Pasaron las horas, y cuando finalmente llegó el momento de la reunión, me sentí como si estuviera entrando en una sala de juicio. Él estaba sentado al frente, liderando la discusión con su usual seguridad. Sus palabras eran precisas, su tono firme. Pero en ciertos momentos, sus ojos se encontraban con los míos, y el aire parecía volverse más pesado. Cuando la reunión terminó, todos comenzaron a salir. Recogí mis cosas lentamente, esperando a que la sala se despejara. Él permaneció en su lugar, revisando algunos papeles, como si estuviera esperando lo mismo. ¿Tienes un momento?, preguntó cuando finalmente quedamos solos. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Sabía que esto no era una conversación sobre trabajo. Cerró la puerta y se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos mientras me miraba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No puedo seguir ignorando esto, dijo finalmente. Su voz era suave, pero cargada de emoción. Lo que está pasando entre nosotros no es algo que pueda simplemente desaparecer. Sentí que mi respiración se detenía por un momento. Había estado evitando enfrentar esta realidad, pero ahora ya no podía esquivarla. Lo miré, intentando encontrar las palabras correctas, pero todo lo que salía de mi boca eran susurros inseguros. No es tan simple, dije finalmente. Hay demasiado en juego. ¿Y crees que no lo sé?, respondió, dando un paso hacia mí. Pero dime algo, ¿puedes mirarme a los ojos y decir que no sientes lo mismo? Sus palabras me golpearon como un trueno. Intenté responder, pero mi silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Finalmente, bajé la mirada, incapaz de sostenerla.
Esto es un error, murmuré, aunque mi voz carecía de convicción. Entonces dime que lo es, insistió, su tono más suave ahora. Dime que me detenga, y lo haré. Pero si no puedes, no voy a fingir que esto no está pasando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente estaba dividida entre la culpa y el deseo, entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón anhelaba. Finalmente, levanté la mirada, y antes de que pudiera decir algo, él dio el paso final. Nuestros labios se encontraron con una intensidad que era imposible ignorar. Este beso no fue como el anterior. Era más profundo, más desesperado, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite del que no habría vuelta atrás. Cuando finalmente nos separamos, el mundo parecía haberse detenido. No había palabras, solo nuestras respiraciones entrecortadas llenando el silencio. Sabíamos lo que significaba, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocerlo en voz alta. Al regresar a casa esa noche, mi esposo estaba esperándome con la cena ya lista, algo que hacía en raras ocasiones. Me habló sobre un ascenso que estaba esperando y cómo esto podría cambiar nuestras vidas para mejor. Su entusiasmo y dedicación eran innegables, pero mientras lo escuchaba, sentía un peso en el pecho. Era como si estuviera viendo una película, algo ajeno a mi realidad. Cuando me acosté esa noche, no pude evitar pensar en él. En su voz, en su mirada, en cómo me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que podía destruir todo lo que tenía. Pero también sabía que ya no podía detenerme. Había cruzado una línea, y no había marcha atrás.